La predicación de hoy se llama pleno, completo, suficiente, y si hubiera encontrado más sinónimos los hubiera puesto, porque esa es la idea de esta carta. Tú necesitas leer esta carta y cuando termines esta carta llegar a la conclusión de que tú no necesitas algo o alguien más que a Jesucristo. Jesucristo es pleno, Jesucristo es completo, Jesucristo es suficiente. Ante cualquier necesidad, ante cualquier filosofía, ante cualquier estilo o forma de pensamiento, Jesucristo es supremo por encima de eso. Jesucristo es supremo por encima de tu opinión, de tus gustos, de los gustos de tu familia, de los gustos de este estado, de esta ciudad, de la cultura que nos ha forjado. Jesucristo está por encima de todo eso. Y esta carta está dirigida para tratar exactamente eso. Jesucristo es suficiente, Jesucristo es Dios. Muy bien, el mapa del sermón es bastante sencillo, vamos a tener 3 puntos. El primero de ellos es las generalidades. El segundo de ellos es la estructura de la carta, vamos a ver cómo se compone y su contenido, para terminar con algunos comentarios generales. Entonces, ¿te acuerdas de este mapa? Lo vimos el domingo. El domingo estuvimos estudiando una carta a la iglesia de Tiatira, ubicada aquí. Y nosotros hoy vamos a ver una carta distinta, pero una carta al fin, a la iglesia en Colosas, que está donde está el puntero. De este lado lo vas a poder ver hasta aquí abajito. Entonces, ¿qué pasaba en esta ciudad? Vamos a ver cuáles eran las problemáticas de esta ciudad para entender, insisto, la problemática que la iglesia afrontaba. En esta ciudad empezó, o más bien nació, se piensa que nació ahí, una herejía que más tarde sería conocida como el gnosticismo. Entonces, si tú te gustan las notas, si te gusta investigar, vas a encontrar como las bases del gnosticismo en esta zona. El gnosticismo, o en lo que vamos a llamar protognosticismo o el primer gnosticismo, era una herejía que empezaba diciendo esto: Dios es bueno. Y hasta ahí pareciera que no está mal. Ellos decían, ¿sabes qué? Sí, Dios es bueno, pero la materia es mala. Es decir, la carne, lo que nosotros vemos, lo físico, este mundo físico, no es tan bueno como Dios. De hecho, es algo malo y hay que separarnos de eso. Entonces tiene gotas, tintes ascéticas. El ascetismo es esta corriente o esta dinámica en donde yo empiezo a formar una burbuja alrededor de mí y me empiezo a alejar de mis amigos y me empiezo a alejar de cierta zona o cierto grupo de personas y empiezo a hacerme ascético. De hecho, una religión seca, una religión erosionada te va a llevar a eso, a decir, es que los del mundo y ya no quiero nada con ellos, etcétera, etcétera. Cuando una religión, que voy a cambiar la palabra por la relación con Cristo, viva y radiante, te lleva a ir con esos señores, con esas personas del mundo y amarles por parte de Dios. Entonces, ¿qué más decía esta corriente de pensamiento? Decía que Jesucristo era de hecho la palabra es chistosa, era una emanación de Dios. Entonces empezaban a distorsionar la imagen de Jesucristo como el Hijo de Dios, como una parte trinitaria, sino simplemente como una emanación de Dios, en el cual lo ponían como a Dios, al hombre, y en un estado intermedio a Jesucristo. Ahí es en donde empezamos a pisar zonas heréticas, en donde empezamos a sí reconocer, la corriente, reconocer cierta divinidad en Jesucristo, pero menor a la de Dios y superior a la del hombre, al punto en donde incluso estas personas empezaron a enseñar que Jesucristo no fue un hombre, es decir, la humanidad de Jesucristo para estas personas era una falsedad. Es decir, Él no sufrió, Él en la cruz no padeció dolor, Él no padeció esta imagen en el Getsemaní de una presión enorme. Todo esto empezaron a desacreditarlo porque empezaron a arrancarle la humanidad a Cristo. Entonces, esto era una corriente filosófica o de pensamiento que estaba acechando la iglesia en Colosas. Más tarde, más bien
contemporáneo, empezaron a pensar y a enseñar que existe un secreto, un conocimiento más allá de las escrituras, el cual tú necesitas para ser iluminado y en tanto iluminado llegar a tu salvación. Entonces imagínate, el Epafras era la persona que estaba dedicada ahí al servicio en la iglesia de Colosas, enseñando la doctrina, enseñando a Jesucristo desde el Antiguo Testamento, hablando de las cartas escritas hasta ese momento de Pablo, que a lo mejor le llegaron como puesto que tenían una relación. Y de repente alguien se parara y empezar a decir a los hermanos, no, ven, yo te voy a enseñar un conocimiento más profundo, un conocimiento que tú necesitas para ser salvo. ¿Quieres esa salvación de la que habla el pastor? Bueno, entonces tú tienes que empezar a hacer esto y a empezar a creer en esto, y déjame presentarte a tal ángel, y déjame presentarte a la adoración de tal potestad y tal, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces nosotros podemos ver esta corriente cómo empieza a alejarse del evangelio con toda esta dinámica del iluminismo, de que tú tienes que ser alguien iluminado y solamente ciertas personas pueden alcanzarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto es algo que actualmente también se escucha. Otra problemática, como si no fuera suficiente esta, es que los judíos de aquella zona seguían atacando, entre comillas atacando, o estoy haciendo una analogía con la palabra, o influenciando, tratando de influenciar a la doctrina de Jesucristo respecto a judaizar a la iglesia. Tú necesitas circuncidarte, tú necesitas respetar ciertos ritos, rituales, celebraciones para ser salvo. Y por encima de estas dos circunstancias también había una adoración a los ángeles y a experiencias místicas. Entonces la iglesia en Colosas empezó a rodearse, lamentablemente empezó a ser influenciada por estas tres características de la ciudad. Entonces esa es la problemática que podemos encontrar en Colosenses. Ahora, vamos a la estructura. Me importa bastante que para cumplir con este tema de panorama, tú te salgas de aquí más o menos conociendo cómo está organizado Colosenses. Y la forma más simple que encontré para explicártelo es la siguiente. Vamos a dividir a Colosenses en dos partes. ¿Te acuerdas de Efesios? Cuando estudiamos Efesios, que también se dividía en dos partes. Los primeros capítulos eran de enseñanza y los últimos de instrucción, aunque estaban entretejidos, pero podíamos hacer esa distinción. Colosenses pasa igual. De hecho, Colosenses fue escrita muy cerca de lo que se cree, de las fechas que se creen que fue escrita Efesios. Eso solamente fue un tip. La primera parte vamos a encontrarla en capítulo 1 y capítulo 2 y vamos a llamarle indicativos doctrinales, es decir, enseñanza. Estos capítulos están dedicados a hablarte de una enseñanza, una doctrina que la iglesia necesitaba saber. La segunda parte, el capítulo 3 y 4, son imperativos prácticos. Ahora que tú sabes lo que te acabo de enseñar, es necesario que lo pongas en práctica, y la práctica se ve así. Entonces, si tú más o menos llevas la secuencia de los libros y más o menos te estás aprendiendo la estructura de cada uno, puedes decir Colosenses son 4 capítulos, los primeros 2 son indicativos o enseñanzas y los segundos 2 o los últimos 2 son instrucciones. Ahora vamos a tratar de detallar un poquito esta estructura general. Los indicativos doctrinales, vamos a encontrar ahí una salutación. Recordemos que esto es una epístola, es una carta en donde Pablo se presenta. Vamos a encontrar una gratitud y una oración de Pablo, es bellísima. De hecho hay notas pastorales muy, muy bellas en esta porción, ahorita las vamos a revisar. La tercera es la plenitud de Cristo, del capítulo 1, versículo 15 al 23. También estos indicativos doctrinales abarcan el ministerio de Pablo y abarcan la defensa contra las falsas enseñanzas de las que te acabo de platicar. Entonces, todo este bloque son los indicativos doctrinales. Siguiente, los imperativos prácticos. Capítulo 3 y 4. En el capítulo 3, versículo 1 al 17, vas a encontrar una dinámica muy parecida a Efesios de despójate del viejo hombre, revístete del nuevo hombre, y eso se va a ver en la siguiente parte, instrucciones particulares. Aquí vas a encontrar
encontrar instrucciones para las esposas, instrucciones para los esposos, instrucciones para los hijos, instrucciones para los amos, instrucciones para los siervos. Entonces, estas instrucciones particulares las vamos a encontrar. Y en el capítulo 4, versículos 7 al 18, vamos a encontrar una porción bastante bella. Es una despedida fraternal. De hecho, de los libros que nosotros podemos estar estudiando del Nuevo Testamento, Colosenses es uno de los que más nombres da respecto a relaciones. Les manda a saludar fulano, les manda a saludar sutano. Es que perengano estuvo conmigo. Y es una imagen de cómo la iglesia primitiva, o la iglesia en ese entonces, estamos hablando del 60, 62 después de Cristo, se comunicaba y era sólida a pesar de las distancias que tú viste en el mapa, y había una comunicación entre ellos. Entonces es bastante interesante. Muy bien, sigamos. Colosenses tiene una clara meta, hermano. Esta meta es hacer ver y entender a su audiencia la preeminencia de Jesucristo sobre todas las cosas y en todas las cosas, ya sean visibles, ya sean invisibles. Incluso Él es protagonista en nuestra salvación y nuestra vida posterior a nuestra salvación. No hay tal cosa como en algún momento tú seas el héroe de tu historia. No hay tal cosa como que en algún momento tú hagas, aprendas, empiezas a practicar cierta enseñanza que te coloque a la par de tu Salvador. Tu Salvador Jesucristo tiene una preeminencia sobre todas las cosas. Muy bien, entonces vamos a visitar ciertos textos. Esto es importante, perdóname. ¿Por qué digo esto? Porque existen al menos 63 referencias a Jesús en toda la carta en Colosenses, donde cada cosa depende de Él, tiene su origen en Él, le pertenecen a Él, son efectos de su obra, se hacen con Él, a Él, para Él, de Él. Este tipo de conjunciones las vas a encontrar hasta 63 veces en toda la carta, y tú vas a decir: Dani, ¿es la Biblia? ¿Es normal? Sí, sí es normal, y gracias por verlo así. Pero este número cobra peso o sentido cuando yo te estoy hablando de una carta que tiene 95 versículos. Entonces, haz la relación. Son 63 veces en donde Pablo está diciéndole a la iglesia en Colosenses la importancia, la preeminencia, la sustancia que es Jesucristo, frente a 95 versículos o 95 frases, si quieres verlo así. Entonces, la tendencia hacia Jesucristo como la preeminencia, como el primogénito, diría la misma carta, es natural, se alcanza a ver. Muy bien, vamos a Colosenses 1. Déjame leerte una primera porción para tomar ciertos datos de ahí y seguir adelante. Esta porción está en Colosenses versículo 1, versículo 3. Lo voy a leer yo por cuestiones de tiempo. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos. Si te fijas, está alabando a la iglesia, está reconociéndole a la iglesia su fe, su amor, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros, desde el día que oíste y conociste la gracia de Dios en verdad. Hermano, si tú has nacido de nuevo, tengo que decirte que a un ritmo muy particular, pero la Biblia dice que tú empiezas a dar fruto. No existe tal cosa como una persona que haya nacido de nuevo y no dé fruto, que se quede, como diría nuestro pastor, una persona que se quede chaparrita. No hay tal cosa. La Biblia misma dice, ¿sabes qué? Desde que tú abrazas, desde que tú escuchas el Evangelio, tarde o temprano empiezas a dar ¿qué? Fruto. Entonces, todo esto lo digo para que empecemos a confrontarnos con la palabra y empezar a entrar a esta dinámica de, ok, ¿cuál es el fruto que estoy dando? La última semana mi vida se ve caracterizada por ¿qué? Y ahí el espacio en blanco lo rellenamos cada uno de nosotros.
Versículo 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro consiervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad o perseverancia, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. En otras palabras, ¿qué está pidiendo Pablo, el apóstol Pablo, por esta iglesia? Que la iglesia conozca a Dios, que la iglesia conozca la voluntad de Dios, que la iglesia esté tan cercana a Dios que le sea fácil en toda sabiduría e inteligencia espiritual decidir a dónde ir, qué hacer, a tal punto en donde la consecuencia es andar como le agrada a Él. Entonces, si te fijas, alrededor de todas estas problemáticas que podemos ver por la historia, Pablo resuelve de la siguiente forma: conoce a Dios, conoce su voluntad, profundiza en Él. No en filosofías, no en horóscopos, no en lo que pueda decir fulano o sutano, en lo que Dios dice. Mi oración para ti, iglesia, es que conozcas a Dios. Mi oración para ti, iglesia, que no conozco, porque Pablo no había pasado por esta ciudad. Esta iglesia fue fundada por consecuencia de iglesias que él fundó, pero él jamás había pasado por esta zona. Y aún así él ora por ellos y dice: ¿saben qué? Lo que ustedes necesitan es conocer al Señor. Ustedes necesitan conocer a Dios. Prácticamente lo que acabamos de leer es el bosquejo de la carta completa. Si tú conoces a Dios, la obra de Jesucristo, qué hizo Él, quién es Él, cuál es su carácter, etcétera, etcétera, primer bloque, tú vas a poder andar, practicar lo que le agrada a Él, como le agrada a Él, segundo bloque. Entonces, en esta oración nosotros podemos alcanzar a ver la estructura de la carta completa. Vamos a seguir. Y empieza diciendo, es interesante porque dice: ¿sabes qué? Mi voluntad es que tú conozcas la voluntad de Dios. Mi petición, mi oración para ti es que tú conozcas la voluntad de Dios. Ahora, no sé ustedes, pero cuando yo oro por una persona o cuando nosotros oramos por personas, tratamos de ¿qué? De pedir lo que estamos conscientes que esa persona necesita. ¿Sabes? ¿Te hace sentido lo que acabo de decir? O sea, si una persona viene y me dice: Dani, estoy batallando muy fuerte con tristeza, con depresión, una oración superficial sería: Señor, dale alegría. Una oración respecto a lo que bíblicamente esta persona necesita es: Señor, sal a su encuentro. Señor, muéstrale cuánto le amas. Señor, muéstrale el pecado en su corazón de estar dependiendo de otras cosas que no eres tú. Señor, consuélale. Señor, llévale al pie de tu cruz para que esta persona vea cuánto le amas, cuánto misericordia le has extendido. Señor, dale tus razones para no estar deprimido. Dale tu identidad. Déjale ver que eres su Padre, su mentor, su maestro, su redentor, su salvador, ¿sí me doy a entender? Entonces Pablo lo que está diciendo es: lo que yo quiero para ustedes es que conozcan la voluntad de Dios. Acto seguido empieza a hablarles de Jesús. Versículo 15. Él, Jesús, es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas. ¿Cuántas?
todas las cosas, las que hay en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Estas personas que estaban hablando de estados intermedios y de potestades y de autoridades, no saben de lo que hablan. Jesucristo está por encima de esto. Jesucristo es rey sobre esto. Jesucristo reina y los creó para Él, no para tu adoración, iglesia en Colosas. Siguiente versículo. Y Él es antes, es decir, es la causa de todas las cosas. Y todas las cosas en Él, ¿qué? Subsisten. Cuando yo estaba en grupo de jóvenes, era una muy buena época. El líder en ese entonces era Rubén Mares, líder actualmente de anfitriones. Y espero en Dios jamás se me olvide lo que nos dijo cuando nos predicó de Colosenses. Él dijo lo siguiente: es necesario asombrarnos de la misericordia del Señor hacia nosotros, pues entendemos que aún siendo pecadores, aún negándole cada día, existimos porque Él lo quiere. Si Jesús dejara de pensar en nosotros, al momento dejaríamos de existir. Eso es misericordia. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Este es nuestro Dios. No es un Dios de papel. No es un Dios escondido que tienes que hacer un código para llegar a Él, iluminarte y salvar. No. Es Dios. La respuesta de Pablo, un apóstol de Jesucristo, en inspiración por el Espíritu Santo, a estas corrientes es presentar a Jesús tal cual es, de quien dependen todas las cosas. Esta es una muy buena nota respecto a tus razones para alabar al Señor. No solamente cuando estamos de buenas, no solamente cuando nos va bien. Date cuenta, tú existes porque Él lo permite. Muy bien. La estrategia de combate a las enseñanzas del gnosticismo o del proto-gnosticismo en Colosenses se basan en presentar la supremacía, la preeminencia de Jesús por encima de cualquier otra cosa. Y seguimos, versículo 18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es ¿quién? La iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, hablando de su resurrección, para que en todo tenga ¿qué? La preeminencia. ¿Entiendes cuál es el concepto de preeminencia? Vamos al nivel calle. En familia, alguien tiene la preeminencia. Normalmente son los abuelos o abuelas. Cuando llega el abuelo, ¿qué hacen todos? Le dan su lugar, le dan un buen lugar, le dicen: abuelo, siéntate, pasa a la mesa. En el trabajo, cuando llega el patrón, el jefe de la empresa, ¿qué pasa? Todos se cuadran, las personas como se acomodan su corbata, le dan el mejor lugar en la mesa de juntas, le entregan los reportes, empiezan literalmente a celebrarle, etcétera, etcétera. Muy bien, ese es un ejemplo muy bobo y muy básico de qué es la preeminencia. Porque la preeminencia de la que estamos hablando es la preeminencia que está por encima de todas las cosas, que le pertenece a Jesucristo. Todas las cosas. Cuando la Biblia dice todas las cosas, es todas las cosas, incluyendo nuestra diminuta vida y las áreas que la componen. Quisiera saber si tú y yo tratamos así a Jesucristo en nuestras finanzas. Pásale, Dios, pásale, Jesús. Por favor, tú toma las decisiones. Mira, estas son las opciones, pero por favor, tú decide. En nuestras relaciones, tú tienes la preeminencia. Decide tú. ¿Con quién me voy a casar? ¿Me caso o no me caso? En el matrimonio, Señor, esta es la partida presupuestal, pero por favor, guíanos tú. Tú eres el jefe, tú eres el rey, tú tienes la preeminencia. Cuando pasa algo que tú no tenías contemplado, ¿quién tiene la preeminencia sobre eso? ¿Quién tiene la autoridad sobre eso?
¿A quién le das la capacidad de decidir cuando sucede? Hablemos de un choque, hablemos de una enfermedad, hablemos de lo que quieras. ¿Quién se sienta en el trono en ese momento? La teoría bíblica dice que Jesús. La práctica de cada uno dice que nosotros intentamos tomar esa preeminencia. Si en tu vida tú acostumbras darle la preeminencia en todo, hermano, por favor enséñame cómo le haces. Porque es una batalla de todos. Pero Pablo está poniendo el estándar. Jesús es sobre todas las cosas, tiene la preeminencia sobre todas las cosas. Por cuanto agradó al Padre, le gustó al Padre, fue la voluntad del Padre que en él habitase toda ¿qué? Señores, versículo 19. Por cuanto agradó al Padre que en él, en Jesucristo, habitase toda ¿qué? Plenitud. Toda plenitud. Más adelante, en versículo 2, hablará que, capítulo 2, perdón. Me perdí porque estudié en una Biblia distinta. Habla exactamente de esto, de que Dios le entregó la plenitud a Jesucristo. Ahorita lo encontramos. Gracias, 2:9. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud ¿de quién? Ok, de Dios, de la deidad. Dios es amor. Dios tiene misericordia. Dios tiene bondad. Dios tiene justicia. Dios tiene venganza. Dios tiene N cantidad de atributos. Y toda esa plenitud, ¿en quién está? ¿Qué hacemos tú y yo buscando nuestra plenitud en alguien que no es Él? ¿Qué hacemos buscando nuestra plenitud en alguien que no es Él? Buscando nuestra plenitud en un espacio en blanco muy, muy largo. En que mi esposa me obedezca cada vez que yo digo algo así. En que mis hijos se comporten como yo quiero cuando yo quiero. En que la iglesia reaccione a mis necesidades que yo tengo en este instante. Y si no lo hace, todo mi mundo se viene abajo porque mi plenitud depende ¿de quién? De esa dinámica de que me respondan como yo quiero, cuando yo quiero, en la forma en que yo quiero, etcétera, etcétera. Pero la Biblia dice, espérate, si hay una plenitud completa, entera, está en Jesucristo. Está en Jesucristo, están en aquel que dice, yo fui a una cruz, morí en esa cruz, fui azotado, fui escupido, fui traicionado, resucité al tercer día, estoy sentado a la diestra del Padre, gobernando todas las cosas con una preeminencia que excede toda tu imaginación y te amo. Y nosotros decimos, espérame tantito, deja ver cómo funciona esta relación. Si no funciona, luego hablamos. Parte de las enseñanzas que influyeron en la iglesia versaba la existencia de un conocimiento más profundo de Dios, en el cual al ser iluminado sobre otros alcanzarías la salvación. Pero eso es falso. Es falso, no hay otra forma, no hay agregados a la fórmula, no hay variantes espirituales. Es el plan redentor y reconciliador de Dios mediante su Hijo Jesucristo que nosotros somos salvos, somos santificados, somos llevados a paz con Dios. No hay otra forma. Y Pablo les está diciendo esto a la iglesia en Colosas: no busques en otro lado, todo lo que tú necesitas está en Jesucristo. Y eso sigue siendo una realidad para ti y para mí hoy 2019. Colosenses, como ya vengo diciendo, tiene la meta de establecer la plenitud y suficiencia de Cristo, que explica en dos porciones el evangelio centrado en la persona de Jesús. En dos porciones, hermano. Estamos hablando de que del versículo 15 al versículo 23 se plantea el evangelio. Está hablando de que, bueno, de hecho desde el 13 viene diciendo que Él nos tomó de la tiranía de las tinieblas y nos trasladó al gobierno de su Hijo. Nos está diciendo que en Él habita la plenitud que nosotros necesitamos, que las cosas subsisten por Él, es decir, nosotros
subsistimos por Él, versículo 20, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas. Ahí vamos nosotros. En este libro de 4 capítulos, el Evangelio es expuesto literalmente 2 veces. En esta porción, eso pasa cuando no hago mis minutos, y la del 8 en adelante del capítulo 2. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, estas filosofías que los hombres nos inventamos. Porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y toda potestad. En Él también fuisteis circuncidados con circuncisión no hecha a mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo. Y aquí se plantea otra vez el Evangelio: sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la circuncisión de vuestra carne, os dio ¿qué? Vida juntamente con Él. ¿Haciendo qué? Perdonándoos todos los pecados. Y esta parte grábatela, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Básicamente tú tenías una demanda celestial, una demanda firmada por Dios, una demanda que de hecho ya tenía una sentencia: la muerte. Y Jesús la tomó y la clavó juntamente con Él en la cruz y la dejó ahí, para que tú y yo fuéramos declarados por fe, ¿cómo? Inocentes. Entonces imagínate la iglesia en Colosas, con toda esta influencia y enseñanzas raras y místicas, y Pablo simplemente se limita a presentar ¿a quién? A Jesucristo. Esto es lo único que tú necesitas. Date cuenta, esto es lo único que tú necesitas. Es bien interesante, porque seguramente tú vas a poder decir: bueno, Dani, pero tú no conoces mi situación. Ahorita yo estoy en una situación financiera bien difícil. Es que, Dani, tú no entiendes. Me acaban de romper el corazón y estoy muy triste. Realmente estoy triste, estoy deprimida, no sé qué hacer. Tú no me entiendes. Esta predicación, de hecho, ya me aburrió. Y lo que yo quiero llevarte es que, ¿sabes qué? Tienes que entender la magnitud del texto cuando dice que Jesús tiene la preeminencia sobre todo, la autoridad sobre todo. Y te lo voy a tratar de explicar con un principio que dicta así: el que puede lo más, puede lo menos. Quien tiene la facultad y la autoridad para hacer algo mayor, tiene la facultad y la autoridad para hacer algo menor. El problema más grande que tú tenías fue resuelto por Cristo en la cruz. El problema más profundo, con una expectativa o con una consecuencia eterna de tu vida, ya sea en su presencia o lejos de su presencia, fue resuelto en la cruz. ¿Quién te está vendiendo la mentira de que Dios, este Jesús, no puede hacer algo respecto a tu situación actual? ¿Por qué crees la mentira que Jesús no puede afectar tus finanzas, afectar tus relaciones, no puede intervenir en tus ciclos adictivos, en lo que sea? Cuando la palabra misma te está diciendo que es dueño de todo, todo. Voy a regresarme un poco. Versículo 6 y 7 del capítulo 2 dicen lo siguiente: por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él, arraigados y sobreedificados en Él, y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Y este versículo empieza a darnos una pauta de cambio en el tono de la carta. Porque sí, en efecto, el Señor es todo y está por encima de todo y tiene la preeminencia de todo. Pero a nosotros nos toca o nos da una instrucción.
¿Cuál? Andad en Él. Que se refuerza y tiene todo el sentido cuando un Pablo dijo, yo quiero que conozcan a Dios. Y empieza a explicar a quién, a Jesucristo. Camina con Él. Camina con Él. Toma las decisiones desde Él. Toma las decisiones en tu vida dándole la preeminencia a Él. No a tus gustos, no a las expectativas que tienes, a Él. Cuando buscamos plenitud en otro lado que no es Jesucristo, lo que encontraremos es vacío. Ahí donde no se encuentre quien es dueño de todo y por quien todo subsiste, lo que encontraremos será insuficiencia. Y estoy hablando como si fuera un lugar o una cuestión geográfica, pero tiene más que ver con la inclinación de tu corazón. ¿En dónde está puesta tu fe? ¿En dónde está puesta tu esperanza? ¿En dónde estás buscando tu plenitud? Porque en muchos casos, y el mío en particular, es el siguiente. A veces yo busco mi plenitud en mi carácter, como si mi carácter fuera suficiente para afrontar lo que esta vida ofrece. Que dicho sea de paso, cada cosa que pasa en mi vida está firmada por ¿quién? Y entonces yo me veo peleando con mis insuficiencias porque pienso que mi carácter y mi formación y lo que yo soy y lo que me han enseñado, etcétera, etcétera, va a ser suficiente para lidiar con lo que tengo que lidiar. ¿Y qué crees? Eso es falso. Y me encuentro vacío, insuficiente. Y a partir de ahí, muchas reacciones. Puede ser ira, puede ser depresión, puede ser tristeza, puede ser aislamiento, puede ser huida, puede ser... Mi pregunta para ti es esta. ¿Y tú? ¿De dónde estás apoyando tu suficiencia, tu plenitud? Cuando tienes una carta que te está invitando a apoyarte en la plenitud de aquel que tiene la autoridad sobre todo y todo subsiste por Él. Este es el tamaño del Dios del que te hablamos, del Jesús del que te hablamos. No es un Jesús de papel, es real. De hecho, es tan real que la realidad que tú percibes todos los días es consecuencia de su imaginación, de su carácter creativo. Él es el que maneja todo. La perspectiva de quién deberías de ser quizá es tu suficiencia. Fuera de Cristo, mi hermano, tarde o temprano, lo que sea que tú estás pensando al responder esa pregunta te va a traicionar. Y a falta de todo, experimentarás algo muy parecido a la nada. Frustración, tristeza, enojo, depresión, sentimiento de despropósito, bla, 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 bla. Eso simplemente es la superficie de algo que pasó más en el fondo. Buscaste tu plenitud en alguien que no era Jesús. Mirad que nadie os engañe. Estoy leyendo de nuevo el versículo 8. Por medio de filosofías o huecas sutilezas, según las tradiciones de ¿quién? De los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Porque en Cristo, en Él, habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Todo el amor que puedas llegar a imaginar y más están en Él. Toda la justicia que puedas llegar a imaginar y más están en Él. Toda la misericordia, toda la bondad, toda la sabiduría están en Él. Y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Dejémonos de engañar. Si nuestra completud, nuestra plenitud estaría en base al dinero, la Biblia lo diría. Si estar completos implica estar casados, la Biblia lo diría. Pero la Biblia no dice esto.
dice que nosotros estamos completos en Él. Basta ya, hermanos, de buscar nuestra plenitud y derivar lo que somos de alguien que nos va a fallar o algo que nos va a fallar. Es Cristo. Cuando buscamos plenitud, en otro lado, insisto, encontraremos vacío. ¿Y cuál es la esperanza, mis hermanos? La esperanza es que Cristo está disponible. Este Cristo está disponible. Si pues, versículo 1 de capítulo 3, si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. El salmista ya lo había dicho hace mucho tiempo. ¿Sabes qué? Yo no deseo a nada en esta tierra, solamente a ti. ¿A quién tengo en los cielos sino a ti? El salmista entendía esta dinámica. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo. ¿En dónde? En Dios. Y este versículo márcalo 10 veces. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Esa es la esperanza del cristiano, no estar bien aquí. Nuestra esperanza es estar bien en Él, con Él, en gloria, porque Él es nuestra vida. No solamente es quien nos da vida, Él es nuestra vida. ¿Te fijas cómo el texto está diciendo, cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste? Y ahí hay un chorro de preguntas que brotan del texto, ¿no? O sea, ¿quién es tu vida? ¿Es Cristo tu vida realmente? Pero quedémonos en la esperanza. Tenemos un Dios grande. Tenemos un Dios hermoso. Tenemos un Dios cuya mano sostiene todo lo que conoces y lo que no conoces también. No necesitas más de lo que esta Biblia dice de este Dios. Déjame platicarte qué sigue en la historia. En capítulo 4 hay una instrucción para que esta carta sea leída a los laodicenses o las personas que vienen o están en la iglesia de Laodicea, una ciudad cercana a Colosas. Y esto es una actividad bastante normal. De hecho, las cartas que tú puedes leer, nosotros sabemos históricamente que eran roladas o eran transmitidas entre las iglesias para que se leyeran. Colosenses fue leída en la iglesia de Laodicea, aproximadamente solo 30 años antes de la visión de Juan en Patmos, la serie del domingo. Laodicea es una de las 7 iglesias a las cuales Jesús está escribiendo. Y esta iglesia, 30 años antes de estos eventos, había escuchado lo que tú escuchaste esta tarde. Es bien interesante, porque la Odisea de una forma u otra se acostumbró, dio por sentado o simplemente dejó de lado la pasión de tener y saber quién es Cristo. Porque cuando te vas a Apocalipsis, el reproche que le dan es que tú no eres ni caliente ni fría, eres tibia. Eres gris. No tiene sabor. Bueno fuera si fueras caliente o frío, pero eres tibio. Hermanos, si algo nos va a ocasionar pasión en nuestros corazones, si alguien va a darnos la razón para levantarnos día a día, ese es Cristo, aquel en quien todas las cosas subsisten, aquel que tiene la preeminencia de todo. No seas un Laodicea, hermano. No te acostumbres a decir así Jesús, porque cada vez que tú dices ese nombre, hablando de nuestro Señor, estás hablando del dueño de todo. Estás hablando del que está atrás de todo, el que creó todo, el que es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten.
no te acostumbres a esta idea. Apasionate por esta idea. Y esa es mi cierre en esta noche. Tenemos a un gran Señor. Uno, dejemos de estar derivando nuestra plenitud de otras cosas que no son Él. Si no sabes cómo, por favor, acércate. Para eso estamos, los grupos de conexión, los líderes de rebaño, los líderes de grupo, los discipulados, para ayudarte a eso, consejería, etcétera, etcétera. Y dos, hermano, si algo va a dirigir tu pasión, que no sea algo que se va a acabar, que no sea algo que al final de los tiempos te lleve a una tibieza, que tu pasión sea el Señor Jesucristo. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, gracias por tu fidelidad y tu amor y tu carácter, y perdónanos. Perdónanos porque día a día pecamos contra ti, te negamos, te damos la espalda y te damos gracias porque en tu misericordia, Señor, seguimos subsistiendo. Seguimos aquí, Señor. Y tú encima de esos nos dices, mis misericordias para ti son nuevas cada mañana. Señor, eres digno de nuestra alabanza, eres digno de nuestra adoración. Y queremos salir de esta noche pensando en esto, que tú eres suficiente, que tú eres nuestra plenitud. Y trabaja con nuestros corazones, Señor, porque nos engañaríamos, Señor, si dijéramos que todo nuestro corazón está dedicado a ti. Señor, ven a nosotros y muestra nuestros pecados que no son ocultos. Ayúdanos a tratar con ellos, Señor. En tu nombre, Jesucristo, bendice a esta iglesia, Señor, y recibe esta adoración. En tu nombre, Jesús. Amén. Ya sabes qué hacer, hermanito. Date un minuto, habla con el Señor y levántate a orar, a adorar con nosotros. Ya sabes las razones por las cuales puedes adorarle.